Las normas técnicas colombianas NTC fueron creadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. ICONTEC es una organización privada sin ánimo de lucro y con amplia cobertura internacional. Esta tiene como objetivo responder a necesidades de diferentes sectores económicos. En este caso, ICONTEC es la entidad encargada de normalización en Colombia, no solo en temas de dibujo técnico, sino también en otros sectores como el agrícola, la salud, la educación, etc. Todo esto siendo miembros activos de los más importantes organismos internacionales y regionales de normalización. La regla 1993 se especializa en el dibujo técnico de tornillos, tuercas y en general objetos roscados para cumplir con parámetros estandarizados. Como primera medida se debe comprender que la rosca del tornillo se refiere a la superficie helicoidal exterior del tornillo, que sirve generalmente para la unión de dos o más elementos y la transmisión de fuerzas entre estos. Es importante tener en cuenta las partes de la rosca. En la imagen se pueden ver 11 partes, pero es indispensable tener 7 en cuenta: el diámetro mayor y el diámetro menor. Son de los más importantes al momento de elaborar una rosca. El ángulo de la rosca es indispensable tener en cuenta que si se trata de rosca métrica internacional, es decir, sistema internacional, es de 60 grados y sistema inglés de 55 grados. Tenemos dos tipos de roscas, izquierdas y roscas derechas. Derecha, su tuerca se enrosca en dirección a las manecillas del reloj y consta de una pendiente hacia abajo y hacia la derecha. En las izquierdas pasa al contrario, su tuerca gira en dirección opuesta a las manecillas del reloj y consta igualmente de una pendiente hacia abajo pero hacia la izquierda. A continuación, la explicación y división por capítulos de la regla 1993. Este capítulo se especializa en la representación de roscas de tornillos, tuercas o partes roscadas en general a la hora de realizar un dibujo técnico. Normas que deben consultarse. Estas normas funcionan como referencia para la regla 1993 en las normas técnicas colombianas NTC sujetas a revisión o actualización. Número 1. NTC 1993-1988. Dibujo industrial, partes roscadas, representación convencional. ISO 128-1982. Dibujos técnicos, principios generales de presentación. ISO 129-1985. Dibujos técnicos, dimensionamiento, principios generales, definiciones, métodos de ejecuciones e indicaciones especiales. ISO 225-1983. Sujetadores, pernos, tornillos, espárragos y tuercas, símbolos y designaciones de dimensiones. ISO 4573-1983. Sujetadores, extremos de piezas con rosca isométrica externa. ISO 6410-3983. Dibujos técnicos, roscas de tornillo y parte roscada. Parte 3, simplificado representación. Presentaciones. Representación detallada de roscas. Este capítulo estipula cómo dentro de documentos técnicos descriptivos como manuales se utilizan vistas laterales o de sección con el fin de representar la función de una rosca, ya sea como parte individual o ensamblada. Se especifica que no es obligatorio hacer el dibujo de las roscas a escala a menos que sea estrictamente necesario y cuando sea posible. Por otra parte, la hélice correspondiente al patrón helicoidal de la rosca se debe representar con líneas rectas. Representación convencional. Normalmente, con el fin de evitar detalles complejos, el dibujo se simplifica como en las siguientes imágenes, utilizando líneas punteadas para representar la rosca de un tornillo, por ejemplo. Vistas y secciones de roscas de tornillos. Cuando de vistas laterales y secciones se trate, las crestas, es decir, las puntas de la rosca externa separadas por el valle, se definen por una línea gruesa continua y el fondo de la rosca por una línea continua delgada. Sin embargo, el espacio entre líneas que representan la cresta y el fondo deben aproximarse lo más posible a la profundidad real de la rosca y cumplir con los siguientes criterios. No debe ser menos de 2 veces el espesor de la línea gruesa o 0,7 milímetros. En caso de que el dibujo sea realizado con un computador, se permite una distancia de 1,5 milímetros para las roscas con un diámetro nominal real menor a 8 milímetros.
y se recomienda una representación simplificada para las roscas con un diámetro nominal menor a 6 milímetros. Vista desde el eje de las roscas. Se entiende como una vista superior de la rosca en la que solo se ve uno de sus extremos. En este caso, el fondo de la rosca se debe representar con 3/4 de una circunferencia dibujada con una línea delgada y de preferencia con una apertura en el cuarto superior derecho, como se muestra en la imagen. Roscas ocultas. En el caso de las roscas ocultas se deben representar las crestas y los fondos con líneas punteadas, como se muestra a continuación. Sombreado de las secciones de partes roscadas. El sombreado de una parte roscada se debe dibujar extendido a la línea que define las crestas de la rosca. Límite de la longitud de la profundidad total de la rosca. La longitud de la rosca debe representarse con una línea gruesa continua si es visible. De lo contrario, si está oculta, se representa con una línea punteada. Estas líneas deben terminar en las líneas que definen el diámetro mayor de la rosca. Alcance de las roscas. Los alcances de la rosca se deben representar con una línea continua inclinada y delgada si es funcionalmente necesario. Es decir, si el usuario requiere obligatoriamente dicha información o si es por dimensionamiento. Partes roscadas ensambladas. En el caso de ensamblajes enroscados, las partes externas siempre se deben ilustrar cubriendo las partes internas sin quedar ocultas por ellas de las siguientes maneras. Y la línea gruesa representativa de la longitud útil de la rosca interna se debe dibujar hasta el fondo de esta. La designación, teniendo en cuenta que hay variedad de tipos de roscas y cada una con su dimensionamiento específico, estos tienen una designación especial que está especificada en normas internacionales, en donde se debe recalcar únicamente la abreviatura de la clase de rosca mediante un símbolo estandarizado, por ejemplo M, G, TR, HA, etc. El diámetro o tamaño nominal, un ejemplo sería 20, medio, 40, 4.5, etc. Si es necesario, el paso en milímetros, el avance en milímetros, la dirección del paso, y también puede agregarse indicaciones adicionales como el engrane de la rosca, que sería el corto, el largo y el normal. En la siguiente imagen podemos apreciar un ejemplo en donde se aprecia la designación de la rosca métrica, tomando como ejemplo M20 por 2, siendo M la clase de rosca, en este caso la rosca métrica, 20 el diámetro o tamaño nominal y 2 siendo el paso. El paso es la distancia que avanza en cada vuelta completa o un hilo de la rosca. El dimensionamiento. El diámetro nominal, representado en la imagen con la letra D, siempre se refiere a la cresta de la rosca externa o al fondo de la rosca interna. Por otro lado, la dimensión de la longitud de la rosca, representada en la imagen con la letra B, normalmente se refiere a la longitud de la profundidad total. Longitud de la rosca y profundidad del agujero ciego. En algunas roscas va a depender de la necesidad y el propósito de la rosca especificar la profundidad del agujero ciego. Cuando la dimensión de la profundidad del agujero no está especificada, se debe representar como si fuera 1,25 veces la de la longitud de la rosca, y esto se puede representar de la siguiente manera en esta imagen. Indicación de la dirección del paso. Las roscas a la izquierda se deben denotar añadiendo la abreviatura LH a la designación de la rosca. Las de la derecha se deben denotar, si es necesario, añadiendo la abreviatura RH a la designación de la rosca.